Bueno, pues nada, vamos a seguir. Cuando Inés y yo repasamos cada semana lo que vamos a dar el lunes, yo la verdad es que lo que siento siempre es entusiasmo. O sea, según estoy viendo lo que vamos a contar, tanto lo suyo como lo mío, empiezo, ay, esto, ay, lo otro. Que a lo mejor luego decir, pues sí, son cosas muy normales, pero a mí me gusta, aunque sean cosas muchas conocidas, muchas que las hemos explicado de muchas maneras nosotras en otros cursos, pero es renovar una y otra vez lo que nos gusta, nos inspira, nos despierta interés. Entonces, este va a ser nuestro objetivo hoy, ¿vale? Volver a abordar temas nuevos o ya vistos, pero como decimos muchas veces, vaciando la taza, ¿no? O sea, como diciendo, venga, de nuevo, vamos a ver cómo nos nutre todo esto. Entonces, bueno, pues con ese entusiasmo, yo lo noto físicamente, el entusiasmo, ¿eh? Yo según entro aquí me entra una alegría, te lo digo en serio. Me entra una alegría, pero es que me pasa igual, ahora estoy leyendo con mis alumnos Historia de una escalera de Buero Vallejo. Se lo pasan tan bien haciendo los personajes. Yo reparto los personajes y lo van leyendo en clase, ¿no? Y como es teatro y tiene ese punto, bueno, hay algún personaje gracioso, como el de Paca, que es un personaje muy gracioso, y entonces yo les veo reírse, disfrutar, y estoy deseando que llegue esa lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, con otros estoy viendo El perro del hortelano, como hablan en un castellano del siglo XVII, es que no me entero de nada, profesora. Digo, claro, es que eso dificulta, ¿no? Que hablen en verso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues mirad, el primer concepto del que vamos a hablar es muy, muy curioso, es lo que ahora se conoce como adaptación hedónica, ¿vale? Fijaos qué cosa más curiosa, qué concepto tan curioso. Según decían los estoicos, amigos nuestros, como estáis viendo, nos gustan, dicen, entendían los peligros de lo que la psicología moderna llama adaptación hedónica. Es un mecanismo mediante el cual, una vez que nuestro deseo ha sido, bueno, satisfecho, o sea, hay una satisfacción, ¿vale? Una vez que se ha saciado ese deseo, nos volvemos a sentir insatisfechos. Entonces, primero surge el deseo, eso nos mueve, pero automáticamente cuando conseguimos eso, vuelve a aparecer la insatisfacción. ¿Vale? Entonces, eso, lo que sucede exactamente es que en ese momento vuelve a surgir una necesidad de un paso más allá. Con el tema del consumismo esto es muy claro y en esto se basa nuestra sociedad exactamente, como pone ahí, esta adaptación hedónica es la base de una sociedad de consumo, porque si fuera deseo vivir en el campo, conseguir vivir en el campo y de repente sentir una satisfacción y una felicidad plena, como diciendo, ¡buah! Lo que he querido toda mi vida, lo he conseguido, ya he llegado donde quería llegar. Pero no es así, porque sucede, es verdad, que nos hace felices ese coche, esa casa, ese puesto de trabajo, lo que sea, pero automáticamente vuelve a surgir esa insatisfacción por ese impulso a un paso más allá. Pues si es una casa, luego lo que quiero es amueblarla. Si es amueblarla, luego lo que quiero es que el jardín esté bien. Luego lo que quiero es que tener un perrito. Lo que quiero es... Continuamente estamos generando nuevos deseos para que el motor esté en marcha. ¿Eso qué nos produce? Pues al final es una inquietud. Teniendo tanto como tenemos, y esto es de nuestra sociedad. Si te vas a otros lugares... otras culturas alejadas de la nuestra, esto no sucede así, ¿vale? Es como que algo aquí se ha potenciado mucho, ¿no? Es un poco manipulador, porque en realidad han conseguido que necesitemos muchas cosas. Por ejemplo, la publicidad lo que nos lleva es a, uy, eso, uy, qué rico, uy, qué bueno, uy, yo lo quiero probar, uy, eso para el pelo tiene que ser muy bueno, uy. Entonces, nuestro cerebro va generando, quiero más, quiero probar, quiero otra cosa... No es suficiente. No, mirar la carita que pone ella ahí y cómo esto nos puede estar pasando, ¿no? Y es importante que nos demos cuenta de
de este mecanismo, ¿vale? ¿Que puedes decir una cosa? Uy, 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 que me va a estar interrumpiendo, ya verás. Venga, Bellaflor, toma. ¿Te va a levantar y todo? Esto debe ser muy importante. A ver, relacionado con esto es que se me estaban ocurriendo dos cosas, ¿vale? Pero voy a ser breve, te lo prometo. Una es una... O sea, yo cuando me di cuenta... A ver, yo la primera vez que contacto... ¿Se oye poco? Yo la primera vez que contacto... ¿Se oye más? Sí, ¿verdad? Se oye poco, es verdad. Hay que acercárselo mucho. Yo la primera vez que contacto con este concepto, que no se llama así, es en Gestalt, ¿vale? En Gestalt una de las cosas que trabajamos, y trabajamos mucho, es lo que llaman ellos el círculo de las necesidades, ¿vale? Y en el círculo de las necesidades, que es prestar atención a todo este proceso de algo me pasa hasta que tomo conciencia de qué es lo que quiero y voy a resolverlo, insistían mucho en lo que llamaban la zona fértil o la zona de vacío. Y yo no... O sea, sí que lo entendía como concepto, pero hay conceptos que los entiendes como conceptos y hasta que te encarnan te cuesta un poco más de tiempo, cuando no años, ¿vale? Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Y que luego con el tiempo he ido aplicando de otra forma. Yo ahora cada vez que se me ocurre, como a vosotros, que quiero no sé qué, y que sin ese no sé qué muchas veces no puedo seguir mi vida, porque lo quiero y lo quiero y lo quiero enseguida, porque si no, a mí me da por los libros y estas cosas, y por la música, me da por estas cosas, ¿no? Pero es como si de repente, sin ese libro que he visto, ya no pudiera vivir, o sea, ya nada me parece interesante, ¿vale? He aprendido a hacer una cosa que es decir, vale, lo quieres, está bien, déjalo ahí aparcado, vuelve a revisarlo dentro de 3 días. Y esto me he dado cuenta que es eso de la zona de vacío, que yo estudiaba en Gestalt en su momento, ¿no? Cuando tengas un impulso, vale, está bien. Claro, lo que no te puedes permitir, lo desechas desde el momento y te sientes insatisfecha porque yo tendría que más no sé qué para conseguirlo. Pero lo que no, lo dejo en vacío, entro en la zona de vacío fértil y empiezo a reflexionarlo de fondo, tampoco sin dedicarle ahí al... ¿Yo realmente esto lo quiero para algo? ¿Realmente esto me hace falta? ¿Realmente esto? Y esto lo estoy haciendo durante 2 o 3 días y luego decido si sí que lo quiero o no lo quiero, ¿vale? Porque claro, cuando es compulsivo, y vivimos en una sociedad absolutamente compulsiva, y esto está además muy potenciado por Amazon. ¿Compráis en Amazon? Lo que ocurre en Amazon es que tú, a golpe de clic en el teléfono, estés donde estés, ¿vale? Puedes comprar a golpe de clic, no manejas dinero físico, con lo cual la sensación de que te cuesta es muy diferente a cuando manejas dinero físico, no manejas dinero físico, y además se caracteriza porque lo tienes al día siguiente o en el mismo día. Es tremendo, es tremendo, ¿vale? Y esto potencia esto de la insatisfacción hedónica, que ya hablaban los estoicos, que nos ha traído Gemma muy bien, y que es una constante en nuestra vida, ¿vale? Entonces, al punto ciego, por favor, contener vuestros impulsos. A mí por lo menos me ha servido. Ahora que lo ha nombrado ella, en unos cursos que dábamos hace años para profesionales de la salud, un ejercicio que hacíamos, no sé si a lo mejor lo has hecho tú, no lo sé. Sí, ¿verdad? Reme, es que Reme ha hecho cursos con nosotros. Bueno, entonces, mirad, el ejercicio hacíamos una especie de fiesta donde había como distintas zonas. Nuestros cursos los dábamos en un gimnasio de un centro de salud, porque todos eran profesionales de la salud. Entonces, en ese gimnasio poníamos una zona de baile, una zona de comida, una zona de masajes, una zona de descanso. Y entonces los grupos eran numerosos, bueno, a lo mejor había 20 personas, vamos a suponer, o 15,
y depende de la temporada en la que lo hiciéramos, había más o menos participantes, pero lo que tenían que hacer era, en el centro estaba la zona de vacío, que era, como dice Inés, en la que contactaban con su deseo. Tenían que estar ahí un poco y decir qué quiero bailar, o qué quiero descansar, o qué quiero. Tenían que sentir esa necesidad o ese deseo y luego dirigirse a esa zona. Cuando estaban en esa zona, imaginaos que estaban bailando y llegaba un punto en el que podían seguir bailando y quedarse ahí, como se dice en Gestalt, confluyendo. O sea, ya no te despegas del baile, ya no quieres apartarte de ahí. O si estabas en la comida y te gustaba todo, seguías comiendo, seguías bebiendo, seguías comiendo, seguías bebiendo. O si te ibas al masaje, que te daban un masaje, pues tú decías que siga, que me gusta el masaje. Entonces lo difícil a veces era separarse de eso, volver otra vez a contactar con el deseo y decir, bueno, y ahora me despego de esto y cuál es mi siguiente movimiento. A veces nos saltamos esa toma de contacto con nosotros mismos, ¿no? Ese vacío que acaba de explicar Inés. Y era súper curioso porque luego lo explicaban los alumnos, ¿no? Como que les resultaba difícil despegarse de algo en lo que estaban a gusto para pasar a nada, porque no es lo mismo, estoy bailando y me voy y me tomo algo y me como y me bebo algo, ¿vale? Querían pasar por todo lo que era, vamos a decir, placentero, sin pasar por la casilla central donde tenían que contactar, ¿no? Y entonces es verdad que a veces en la vida vamos un poco así, de una cosa vamos a otra, y en ningún momento hacemos ese vacío, que sería un poco contactar conmigo, para saber si de verdad necesito o quiero algo o no, ¿vale? O estoy siempre en una insatisfacción, acumulando planes o bebida, comida, lo que sea, estímulos externos. Bueno, muy curioso. Claro, a los que venden cosas, experiencias o objetos, materiales, les interesa lógicamente que tú estés así, ¿no? Compulsivamente. A nosotros, a nosotras, nos interesa otro mensaje. Nos interesa este mensaje. ¿Cómo puedes encontrar tú esa satisfacción, esa felicidad en contacto contigo? En contacto contigo. Vamos en algún momento a hablar del minimalismo, vamos a hablar de esa no necesidad de muchas cosas. Y el planteamiento va a ser ese, ¿no? ¿Qué dependencia generamos de las cosas como fuentes de satisfacción o de felicidad cuando no lo son? Porque nos damos cuenta de que no lo son. Que es que nos compramos ese jersey, esos zapatos, no sé qué, y no sucede lo que creemos que tiene que suceder. Y seguimos con un vacío que no se llena con objetos, ¿no? Entonces, al final, el encontrar esa felicidad tiene que ver más con cómo estamos con nosotros mismos, con esa conexión con nuestra esencia, que con lo que está fuera, ¿no? Y cuanto antes nos demos cuenta, pues más fácil nos va a resultar movernos ahí, ¿no? Si recordáis, estábamos hablando la semana pasada de estar en el presente, Y hay cosas que se oponen a que estemos en el presente, son lo que llamamos los enemigos del presente. Uno de estos enemigos es lo urgente. Cuando yo le doy prioridad a lo urgente, muchas veces me olvido de lo importante. Y esto que lo tenemos muy claro, en teoría, caemos una y otra vez. Yo sobre todo me doy cuenta con mi necesidad de descansar. Si estoy muy cansada por lo que sea, todo mi cuerpo está diciendo, Gema, descansa. Sin embargo, si aparece algo urgente, no, es que tengo que ir a la farmacia a coger la medicación de mi madre porque esto si no, fíjate, tú mañana, ya no escucho ese mensaje de tienes que descansar. Y entonces es de noche y sigo yéndome a la farmacia, ahí a pesar de que luego... Vale. Entonces, el primer enemigo del presente de contactar con mi necesidad real, y el descanso es una necesidad real, física, puede verse amenazada por lo urgente. Otro de los enemigos del presente es aplazar continuamente las cosas. Yo no sé si aquí sois de los que aplazáis cosas que tenéis por ahí pendientes. Yo soy todo lo contrario, yo soy de hacer aunque no me dé la vida, y otras personas de lo que sufren es de lo contrario, de bueno, ya lo haré, y les pesa muchísimo, porque el estar aplazando siempre algo pesa más que resolverlo. Ellos lo dicen así, ¿no? Que al final es como una sensación de
tengo unas ganas de quitarme esto de encima, pero no encuentro la energía para hacerlo. Es estar aplazando. Bueno. También dejamos de vivir al máximo el presente cuando le empezamos a poner pegas, ¿vale? No, pero no se dan todavía las condiciones, vamos a ver que a lo mejor es pronto. Bueno, yo he tenido la suerte que Inés siempre ha sido como muy flexible en muchas cosas de las que hemos tenido que hablar, como proyecto de la senda del Suca, y cuando yo hace muchos años le decía, tenemos que hacer una página web, ella me miraba así un poco asustada y decía, si tú lo tienes claro, sí, porque esto, lo otro, pum, 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 y yo haciendo el caminito. Y más adelante, pues, a ver cómo digo esto, me da la risa. Nosotros vamos a 2 velocidades y esto es muy bueno porque la velocidad que llevo yo rápida y la suya, que es más pausada, se encuentran en un punto común de máximo equilibrio, ¿no? Entonces yo a lo mejor soy muy motoreta y ella es más sabia, entonces pone ahí un poquito de cordura muchas veces, ¿no? Entonces, eso hace, como dice aquí, que las cosas no se posterguen, sino que no hay que esperar a que las condiciones sean ideales. Imaginaos, el día que nosotras abrimos el primer despacho para terapias, pues tampoco le dimos tanta vuelta, sí que lo habíamos pensado, oye, ¿por qué no hacemos en un lugar para poder hacer los talleres, los cursos, atender a los pacientes, tal, tal, tal? Bueno, pues venga, vale, estuvimos un tiempo pensando, pero si lo hubiésemos analizado demasiado, no lo habríamos hecho nunca, ni siquiera lo habríamos intentado, ¿vale? Nos atrevimos a hacerlo. Si esperas a que las condiciones sean ideales, el lugar ideal, el precio ideal, el tamaño ideal, de hecho el primer lugar en el que estuvimos era muy grande, podía haber grupos muy numerosos, pero solo tenía un despacho para una sesión, con lo cual no podíamos trabajar las 2 a la vez, ¿vale? Los talleres fenomenal, se podía poner como aquí un montón de gente, pero luego había solo una zona para terapia. Entonces, ¿era perfecto? No. ¿Las condiciones eran adecuadas? No. Pero había un impulso hacia la acción, vamos a llamarlo un sueño, un proyecto, lo que tú quieras. Y era importante vivirlo. Esto es lo que yo quiero transmitiros en definitiva, ¿no? Que no hay que esperar a que las condiciones sean perfectas, en ningún ámbito. Si algo está en tu cabeza, busca la manera de hacerlo real, por lo menos para experimentarlo. Que luego sale bien o mal, pues es una experiencia, ¿vale? Y luego otras personas boicotean su presente. Yo esto lo llevo peor, con preocupaciones, lamentaciones, quejas. Hay personas que se arruinan el presente porque permanentemente están como protestando, ¿no? Nada es suficiente, nada les gusta demasiado, siempre hay alguien a quien culpar, no sé qué. Entonces, realmente los que lo pasan peor son ellos. Eso yo también lo pienso, ¿no? Cuando veo a personas que se quejan mucho, digo, bueno, a mí me incomoda, porque a mí me gusta la gente que tira para adelante, me incomoda y me lo noto, digo, bueno, esto es mío, es mi incomodidad. Pero también siempre pienso, yo tengo que gestionar lo mío, pero qué difícil para ellos, ¿no? También esa dificultad que sienten internamente para ver el presente con ojos un poco optimistas, que no es lo mismo realistas que optimistas. Esto lo conocéis porque lo habéis oído alguna vez, segurísimo. El efecto mariposa, a mí la primera vez que lo leí hace muchísimos años, me fascinó. Dije, ¡ah! ¿En serio? Luego ya lo he escuchado muchas veces. Os lo he escrito para poderlo explicar bien, ¿vale? Lo que defiende vamos a llamarlo experimento, este experimento, es que el aleteo de una mariposa en Hong Kong, el aleteo, o sea, el movimiento leve del aire de una mariposita en Hong Kong, puede desatar una tempestad en Nueva York. Y tú dices, ¿qué me estás contando? Bueno, esto parece muy, muy llamativo. O sea, que un pequeño movimiento en un lugar del mundo pueda generar graves consecuencias, entre comillas, pero algo muy llamativo como es una tempestad en Nueva York, sorprende.
Si esto lo pudiéramos leer en números, ¿vale? Aquí lo que nos dice es que esto es debido a un proceso de amplificación, lo propuso un meteorólogo y matemático, Edward Norton, que postuló que si tuviéramos dos mundos iguales, con la única diferencia de que en uno de ellos hubiera una mariposa aleteando, ese mundo acabaría siendo totalmente distinto al mundo sin mariposa. Ya os digo, yo la primera vez que lo escuché dije, no, no es verdad, esto es una tontería, esto no puede ser... Bueno, el meteorólogo lo que hace es mirar datos numéricos, ¿vale? ¿Qué provoca una tempestad? Pues empiezan a ver datos y cifras que, variando mínimamente esas cifras, como podría suponer un leve movimiento del aleteo de la mariposa, puede generar realmente, desde el punto de vista meteorológico, una variación significativa, como es una gran tempestad. ¡Ah! Claro, esto luego aplicado a todo lo demás, cuando cada uno de nosotros decimos, ¿pero y qué voy a aportar yo? Nah, pues es que ese nah es mucho. Ese nah es una mariposa. Cuando veamos distintos ejemplos de cómo humaniza el mundo muchas personas, ya hemos visto algunos ejemplos, pero vamos a ver todavía más, aparentemente no es nada, pero es muy significativo y a la larga trae grandes consecuencias. Bueno, todos conocéis a Forrest Gump, ¿no? Habéis visto esta película. Lo curioso de este personaje es que pasa mucho tiempo, como sabéis, sentado en ese banco y van pasando personas a su lado que hablan con él y aparentemente son conversaciones como muy tontas, pero la realidad es que son todas conversaciones muy significativas. Es decir, para esas personas son conversaciones que marcan una diferencia. Algo se llevan de él, ¿vale? Cuando aparentemente es un personaje muy simple. ¿Habéis visto la película todos? Vale, pues si recordáis, él parece ahí un poco simple. Es que es la palabra que se me ocurre, no puedo decir otra, ¿no? Simple. Vale. Entonces, tú dices, ¿qué conversaciones puede tener que marquen la vida de las otras personas? Pues sí. ¿Y por qué sí que marcan? Porque la intención de este personaje en todo momento es aportar algo valioso a todos aquellos que pasan por su vida. De forma simple, insisto, no haciendo grandes cosas. O sea, ¿cómo puede ser que cada uno de nosotros, sin que ninguno de nosotros sea, no sé, ningún gran orador, ningún gran sabio, sino que somos personas normales, podemos aportar algo tan significativo en la vida de todo el mundo? Podemos aportarnos todos unos a otros como la mariposita, ¿no? Entonces es curioso porque eso pone en su corazón, lo que él hace es estar presente con esas personas. Y como está presente, les mira. Y como les mira, les escucha. Y ya cambia. Esto os lo va a contar Inés en un momento hablando de neurociencia, cómo la presencia real al lado de alguien ya está ayudando a ese alguien, si estás de verdad ahí. Ya lo explicará con términos muy científicos. Esto que está aquí es un libro, bueno, esto está inspirado en un libro que escribe el doctor Reinhardt, que propone, que hace la siguiente pregunta: ¿y si dejáramos las decisiones cruciales en manos del azar? ¿Esta pregunta no os descoloca? Yo leo esto y digo, ¿cómo voy a dejar las decisiones importantes en manos del azar? No, por Dios, las tengo que controlar yo. Claro, yo soy muy controladora, quiero que sea todo muy perfecto. ¿Qué pasa cuando somos muy controladores? Cuando queremos que las cosas sucedan como queremos que sucedan, pues pasan un montón de cosas. Una, no permitimos que la vida nos sorprenda. Dos, nos frustramos porque hemos generado expectativas altísimas y luego no pasa lo que yo me había imaginado. Con lo cual te quedas ahí descorazonado como diciendo, madre mía, no ha sucedido, mira que yo me he esforzado, mira que me he esforzado y nada. Lo que aquí nos proponen es flexibilidad.
Fluir. Decía Bruce Lee, be water, sé agua. Sé agua. Toma, fluye. ¿Vale? Y fluir es un poco confiar en el azar. El azar es lo que la vida me dé, lo que la vida me ponga. Me voy a abrir a la sorpresa. Entonces, los perfeccionistas, esto nos provoca una especie de que no, que si yo suelto se hunde el mundo, que si yo no controlo empieza a fallar todo. Que no. Que si tú te apartas y te pones en la vida, a veces, pues lo que pasa es otras cosas que no te esperabas y que te sorprenden positivamente. Aquí lo menciona en relación al ocio. Si siempre hacemos lo mismo, eso es muy curioso, yo os invito a que lo probéis. Si siempre hacemos lo mismo, salir a cenar, tomar un café con los amigos, ir al teatro, ir al cine, ir a hacer un curso chulo, leer un libro, oye, está muy bien. Eso significa que tienes mucho ocio y eso es fantástico, pero ¿si probamos algo nuevo? Yo os invito a hacer cosas distintas. Dice, ya, pero es que no se me ocurre nada distinto. Bueno, pues el primer paso es abrirte a lo distinto. Es decir, cuando, imaginaos, vais a otra ciudad. Oye, ¿qué hay aquí en esta ciudad? Aquí hay un espectáculo de magia. Bueno, a mí es que la magia, pero mira, ya que estoy en Córdoba, bueno, yo en Córdoba a lo que voy es al flamenco, pero claro, es que allí hay flamenco. Así no me voy a la magia de... Vale, pero sí que es importante pues que si una quesería, pero a mí qué me importa cómo se hace el queso, pues da igual. Voy a ver cómo se hace el queso solo para que sea algo distinto, ¿vale? Y da igual que sea queso, que vino, que pan, que lo que sea, con tal de que también nuestro cerebro encuentre ese descolocarse. Yo lo que digo es que si te descolocas, le estás ayudando a tu cerebro a flexibilizar, mientras que, insisto, si tú lo tienes todo organizadito, tu cerebro se acostumbra. De esto ya hablará Inés, que va a hablar bastante. Conocéis a este autor, ¿no? Bueno, Mario Alonso Puig es un fantástico estudioso de muchas cosas, ¿vale? Y muy buen comunicador. ¿Qué especialidad médica tiene, recuerdas? ¿De digestivo? ¿De qué? Digestivo, ¿no? Vale. Bueno, pero está mucho en el mundo de... Ya no se acuerda porque lleva no sé cuántos años ya en el mundo este. Bueno, él habla, no solo él, hablan muchos de sincronicidad, pero a mí me gustó mucho lo que leí recientemente, es un ejemplo que él cuenta en un libro que yo he leído, ya os pondré en la bibliografía al final, os pondremos todos los libros que hemos usado. En uno de los que hemos leído para preparar este curso cuenta esta anécdota y es muy curiosa. Él dice que le fascina cómo el presente te puede sorprender si te abres a descubrir cosas en el presente. Y que cuando él era joven, había terminado la carrera de medicina, había hecho la especialidad, estando en, no sé si lo dice dónde estaba, no, bueno, él estaba, ¿en dónde? En un lugar del mundo, pero no, o sea, en Estados Unidos, sí. Estaba en Estados Unidos. ¿Boston? Boston, vale, genial, oh, qué bien. Y entre todos, yo cuando estoy en clase y no sé usar la pantalla, digo, a ver, alumnos míos, ¿quién sabe usar el audio? ¿Quién sabe poner el YouTube? Porque a veces falla todo y salen ahí los expertos, lo arreglan todos, son estupendos. Bueno, entonces él, dice, estando en Boston, ya tenía la carrera terminada, la especialidad, ya sabía mucho. Dice, y en toda la carrera nunca me habían hablado de la maniobra de ¿cómo se llama? Heimlich. Eso. ¿Y yo por qué no me lo he apuntado? Porque es que eso a mí no se me va... Yo luego no me voy a acordar del nombre ese. Es esto de que te ahogas, ¿vale? Y mira tú, pero lo pone... Bueno, pues me lo tengo que aprender. Heimlich. Heimlich. Muy bien. Bueno, cuando lo leí pensé que me iba a acordar, pero ahora ni idea, vamos, me lo hubiese inventado, no. Heimlich. Sí, él dice que llegó a un burger y que iba a tomarse una hamburguesa o lo que sea
y vio en ese burger que no pegaba ni con cola unos carteles que explicaban con un dibujo esta maniobra. Le sorprendió tanto que se acercó a verlo y dijo, ¿pero qué hace en este burger? Una cosa médica, él interpretó, lógicamente, que él, según cuenta, no había visto en la carrera. Dice, nadie a mí me había explicado cómo funcionaba esta maniobra. Me fijé mucho y dije, oye, esto es interesante. Pues es que puede surgir que a mí me haga falta saber esto. Y se fijó. Se fue, pues, se comió lo que se quisiera comer y al día siguiente pensó, mira, me ha gustado a mí ese cartel, voy a volver a fijarme bien porque no vaya a ser que algún detalle... Cuando al día siguiente volvió no estaba el cartel. Era como, estaba y ahora no está, y se sorprendió igualmente, como diciendo, ¿qué pasa? Que solo estaba un día y es el día que yo lo vi. No lo terminó de entender, pero se olvidó de esta anécdota. Pasados unos años, ya conocéis el final de la historia, ¿verdad? Pues os lo cuento. Os lo dejo así en su honor. Pues nada, lo que le pasó es que estando en un avión, uno de los pasajeros se atragantó y él espontáneamente se levantó, hizo aquello que no sé cuántos años antes había leído y aprendido o grabado en su memoria, de forma que salvó a esta persona. Y entonces él decía, ¿cómo no voy a creer en que hay algo? Él lo hablaba en términos de espiritualidad, ¿eh? Él le ha dado a esto una dimensión espiritual, lo contaba como diciendo, no, es que aquí esa persona está viva gracias a que yo casualmente vi esto, casualmente estaba cerca, casualmente estaba en este avión y se salvó. Y entonces para él aquello tenía una dimensión muy trascendente, ¿no? Claro, esto es una sincronicidad, o sea, un hecho que sucede, que aparentemente no está conectado con otro, pero que sí que está conectado. Son puntos conectados en la vida de dos personas, ¿no? Lo que puede parecer una casualidad no lo es, tiene un significado. ¿Cuándo vemos ese significado? Con el paso del tiempo. No lo vemos en el momento, ¿vale? Luego hablaremos de lo que Steve Jobs habla de unir los puntos de tu vida, ¿no? Para entender que todo al final está conectado, que son grandes sincronicidades, no son casualidades. Entonces, él decía, claro, podemos pensar que todo es puro azar. Ah, mira, pues azar. O podemos pensar que es como una especie de magia que hay en la vida, ¿no? Como cuando se conocen dos personas y dicen, ¡oh, nos hemos enamorado! ¡Qué casualidad! Pero hay otros que dicen, no, estábamos predestinados, es que teníamos que estar en este lugar, este día y a esa hora. Pues podemos creer lo que queramos, si es magia, o es casualidad, o es una sincronicidad. Lo que está claro es que a veces suceden cosas y no las sabemos leer. Eso sí que es triste, ¿no? Que te pasen cosas que si las miras, puedes decir, fíjate, pues oye, esto es un poco mágico. Llámalo como quieras, insisto. Pero si no lo miras con esos ojos, todo te va a parecer simple casualidad. Y, bueno, no sé yo hasta qué punto es simple casualidad, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar ese saber leer los mensajes que nos da el universo? Voy a decirlo así, un poco exageradamente. ¿Cómo leemos los mensajes del universo? Pues fijándonos en lo que nos pasa en la vida. Una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado, estoy pensando en este momento, es que hace años alguien del público, alguien que vino a uno de estos cursos, y además me ha pasado hace poco, mira, me estoy acordando y es muy bonita esta anécdota. Una persona que vino a estos cursos, qué curioso, coincidió casualmente con una hermana de Inés que es muy buena amiga mía. Entonces, esta hermana, en un curso de biodanza, mira tú que tendrá que ver bailar, vale, biodanza, que estaban como comentando algo que la profesora había dicho y estaban haciendo como una ronda compartida de cómo se sentía cada una. Mi amiga dijo una frase y cuando la gente que estaba con ella dijo, oye, qué bonito eso que has dicho, qué chulo eso que has dicho, me ha encantado. Entonces, mi amiga, su hermana,
dijo, no, pero no es mía, es de 2 personas, nosotras, muy especiales, que están en mi vida, no sé cuánto. Entonces alguien del grupo dijo, cuando pudo, ¿no? Acabó la sesión y se acercó y dijo, esas 2 de la frase no serán las de la senda del Suca. Entonces mi amiga vino flipada a decirnos, ¿sabéis lo que me ha pasado en biodanza? Dice que alguien que ha ido al aula salud os conoce y lo que dijo es que yo las conozco, me sirvió muchísimo, no sé qué dijeron. Claro, yo no sé lo que dijimos, algo a esta chica le sirvió mucho, le gustó mucho y se acordaba pues tiempo después y coincidió con... entonces, claro, mi amiga decía, que sí, que las conozco, que esa es muy amiga mía y la otra es mi hermana. También muy contenta, todos muy contentos. Entonces, esto es lo que os quiero decir, ¿no? ¿Cómo leemos esas casualidades? Todo conectado, todo, que si vengo a un curso, que si luego conozco a no sé quién, que si no sé quién dice una frase que cambia mi vida. A mí hay preguntas que me han cambiado la vida, preguntas que a lo mejor ha lanzado alguien o que he leído en un libro y he dicho, ¡ah, qué buena pregunta! Esto me parece digno de explorar, ¿no? Y solo era una pregunta aparentemente. Bueno, entonces, prestar atención a las casualidades, lo que existe, lo que va pasando. Escribir un diario sirve mucho. En toda nuestra formación de Gestalt, en toda nuestra formación de Enneagrama, en toda la formación de constelaciones familiares, que han sido 3 años, nos hacían escribir continuamente una especie de diario, de memorias, teníamos que estar escribiendo. Y además nos decían, dentro de unos años, volvéis a leer las libretas de las cosas que habéis escrito y vais a flipar. Y es verdad. Yo las he vuelto a leer muchas veces para preparar cursos nuestros y he dicho, ¡oh, pero qué cosas vivía yo aquí, pensaba yo aquí! Entonces te das cuenta de mucho de lo vivido, ¿no? Nos sirve charlar con personas creativas, practicar la meditación. Todo esto nos hace entender que no son casualidades, que esto está todo conectado. Bueno, ¿qué más cosas nos roban el presente? Hacer proyecciones. Bueno, os voy a contar una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero os va a hacer gracia. ¿Os lo cuento? Ayer estaba yo viendo con mi madre, siempre Telecinco, el programa Fiesta. Y estaban hablando de la infidelidad de Shakira, o sea, de Piqué a Shakira. Este era el temazo, ¿vale? Digo que no estoy de acuerdo porque vais a ver lo que voy a decir. Había una colaboradora que decía que los que defendían a Piqué y decían que él no tal, o sea, los colaboradores que defendían a Piqué era porque... Que no os estoy oyendo, dirá de qué están hablando ahí. Qué poco intelectual esto, ¿eh? Ah, que se queda grabado, pues hola. Pero si a ellos también les gusta, ¿a que sí? Bueno, por favor, claro. Bueno, es que voy a explicaros esto de las proyecciones con este ejemplo. Por eso os lo cuento, ¿vale? Lo que es una proyección es esto que os voy a contar. Había una colaboradora que decía que los que defendían a Piqué es porque alguna vez en su vida habían sido infieles. Y los que defendían a Shakira era porque alguna vez habían sentido que les habían engañado. Y eso se llamaba proyección, ¿vale? Entonces, digo que yo no estoy 100% de acuerdo en eso, pero en parte sí tiene que ver con lo que es una proyección. La proyección es un mecanismo mediante el cual nosotros le colocamos al otro, o sea, vemos en el otro, lo que no queremos ver en nosotros o nos molesta de nosotros. Y tú dices, ¿eh? No, yo veo en el otro lo que tiene malo. Ya, pero es que tú ves lo que tiene malo desde tus ojos. O sea, ¿quién considera que eso que tiene el otro es malo? Tú. Luego, ¿quién está poniendo la mirada? Tú. Eso se llama proyección, ¿vale? Proyección. Y tiene que ver un poco con esto que os he dicho, ¿no? Si yo me he sentido engañada, voy a ser capaz de ver el sentimiento de Shakira de ser engañada y entonces voy a defender esa parte herida de Shakira porque de alguna forma empatizo con esa parte, ¿vale? Claro, ahí los colaboradores se pusieron como una moto diciendo, sí, hombre, voy a defender yo esto porque yo nunca he sido infiel, porque yo nunca... O sea, como diciendo que no es una proyección.
A lo mejor no has sido infiel, pero has tenido ganas. No sé. Bueno, no voy a entrar ahí. No voy a entrar. ¿Qué más cosas nos alejan del presente? Las distracciones, bien. La fatiga, la impaciencia y analizar en exceso. Si yo estoy todo el rato, imaginaos que yo para preparar este curso me pongo muy exigente, yo puedo ser muy exigente, y empiezo a analizar, no, esto no porque no les va a gustar, no, esto no porque les va a parecer muy denso, no, esto no. Si me paso de análisis, al final no pongo nada y no sale el curso, ¿vale? Entonces el hiperanálisis tampoco sirve. Vale, un momento, vale, que quiero ver por dónde voy. Este libro se titula El Mago, bastante interesante, como muy... ¿Verdad, Inés? Que me dijiste que estaba muy nombrado últimamente. Yo lo he leído hace poco, conozco este libro, pero según Inés, que sabe mucho de todo, no dirás que no te peloteo. Sí, me estoy dando cuenta. Entonces, este libro, fijaos qué curioso, ¿eh? Mirad, voy a deciros de qué va porque Bueno, el mensaje final es: si no te gusta tu realidad, crea otra donde sí estés a gusto, ¿vale? Bueno, pero lo que cuenta es que este autor se tira 20 años de su vida escribiendo este libro, que hoy en día ya os digo que es muy inspirador para muchos, con lo cual es un buen libro. Y dice, cuenta la historia de Nicolás, un joven que está aburrido de su vida en Londres y no le gusta su realidad. Entonces acepta un trabajo que le ofrecen, o sea, se aleja de Londres y se va a una isla griega perdida, ¿vale? Ahora hay una película en Netflix, si tenéis Netflix, que es una mujer que está también como muy amargada en su vida y se va a una isla de Croacia. Está en el número 2 de películas de Netflix, por ahí. Y entonces también cuenta de esta historia de transformación, ¿no? De no me gusta esta vida, me voy a otro lugar, descubro cosas nuevas, transformo mi vida. Bueno, pues Nicolás se va de Londres, se va a la isla griega, dice, y entonces allí conoce a un personaje misterioso que va a ser su inspiración. ¿Es casual o es mágico? ¿Es una sincronicidad? El caso es que cambia su vida. Este personaje misterioso, que se llama Conchis, es un millonario excéntrico. Y lo que hace este millonario excéntrico es convertir cada encuentro en un juego. O sea, le pone salsa a la vida. El otro que estaba aburrido en Londres, de repente se va a una isla griega que no tiene nada que ver con Londres, conoce a este millonario que todo lo convierte en un juego. Ya de momento nos están sacando de nuestra zona conocida. Te sacan de tu zona conocida y entonces ya necesitas nuevos recursos, tu cerebro empieza a estimularse, a ser más creativo o por lo menos a sentir que tiene que usar nuevos recursos. Es como el viaje del héroe del que yo os hablaba en el otro curso que dimos. Bueno, entonces, a partir de ahí empiezan a generarse situaciones delirantes y, bueno, pues... hay al principio como mucho rechazo por parte de este joven y ya no os cuento más, no voy a contar, pero esta situación es la que provoca un cambio en él, ¿vale? Ahora ya os leéis El Mago. Que a mis pobres alumnos les destripo todos los libros, porque digo, es que no lo estamos leyendo, lo estamos estudiando, pero no nos digas qué pasa al final con la regenta. Digo, sí, a la regenta os lo tengo que contar porque después, pero es que es spoiler. Y digo, pues vale, pues aquí no voy a hacer spoiler. Vale, nos descoloca, ¿vale? Y nos vemos en un lugar distinto, con una experiencia distinta, y la pregunta de qué pasaría si yo lo cambio todo, ¿no? Esta vida que conozco, pensad, cada uno en vuestra vida, yo voy a pensar en la mía. Si yo introduzco cambios, por pequeños que sean, mariposa, ¿qué pasaría si un pequeño cambio? Uno, tampoco hace falta que nos vayamos a una isla. Pues os aseguro que cambia todo. Bueno, hay una frase de una profesora llamada Maya Angelou, pero vamos, que yo creo que cualquiera podría decir esto porque es una gran verdad para todos, y es que más allá de la teoría, más allá de lo que aprendamos aquí en cualquier libro, en cualquier charla, en cualquier taller, al final lo que vivimos, la experiencia, es lo que nos resulta transformador. Yo esto lo vivo mucho en la escuela.
Cuando luego me los encuentro ya exalumnos, no recuerdan ni una sola clase de sintaxis mía. Lógico, qué rollo. Pero sí recuerdan los viajes, las excursiones. Hicimos una exposición de Miguel Hernández que nos lo pasamos genial y con cajas de cartón estuvimos... Claro, porque eso es experiencia. Entonces todo lo que vivamos es experiencia y eso es muy transformador. Te toca. Luego sigo yo. Bueno, esto de tener que tener el micrófono aquí pegado hoy, yo voy a tener aquí el micrófono. A ver si eso, Julio Iglesias. ¡Oh! Sí, que te dice, ponlo así. Vamos a hablar ahora de dos conceptos estoicos. Los primeros que hablan de ellos son los estoicos, aunque luego hay otros autores que también los desarrollan. Pues los estoicos son muy viejos, acordaros, que eran de antes de Cristo, estos. Pero luego los desarrollan otros autores. Y incluimos estos dos conceptos porque el tenerlos presente habitualmente en la vida nos hace aterrizar. Ya les he mandado esto. El del eneagrama, quien nos habéis dado el correo, el curso del eneagrama ya lo tenéis, ¿vale? No ha devuelto ninguno, o sea que imagino que lo tendréis todos. Este no, porque todavía no lo hemos terminado. Entonces, como no sabemos cómo va a ir los siguientes días. Vale, porque tenerlos presentes a lo largo de los días, si esto no te humaniza, humanoides, no sé qué, bien, ¿vale? ¿Conocéis el concepto de memento mori? Pues es muy interesante, es muy interesante. Lo que dice esta expresión latina significa recuerda que te vas a morir. Te vas a morir tú, me voy a morir yo y se van a morir todos los que quieres. Los que no quieres también para tu alivio. Pero los que quieres, sí. ¿Conoces a alguien que no se vaya a morir? Digo, ¡hostia! Tenemos mucho calor. Abre, allí al final. Es que no lo controlamos. Es que eso no va, no, eso es mentira. Eso está ahí de... Aquí tienen una treta para ver si superamos el curso y el calor o terminan con nosotros. Una de dos. Pero es un plan oculto. Bueno, a los del espacio virtual, es que en la sala hace mucho calor. Vosotros en vuestra casa estaréis mejor, pero aquí estamos asados. Bueno, vamos a ello. Recuerda que vas a morir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la finalidad de recordarse eso? De recordarse esto. Estéis en la circunstancia que estéis, recordar que vais a morir. La finalidad es que tengas presente que estás absolutamente de paso. Que este momento que construyes en cada momento, como decíamos, que es algo absolutamente caduco, o sea, lo construyes y caduca, ¿vale? Pierdes la oportunidad si no lo vives. Yo, una fantasía mía, me estoy dando cuenta que me pasaba, que ya no me pasa. Una fantasía mía con los cursos, con los viajes, con esto, era, yo me pasaba la mitad del tiempo en La Parra. Aún así los he aprovechado bastante, no es tan mal la cosa, pero me pasaba la mitad del tiempo en La Parra y mi pensamiento era, bueno, pues cuando termine, si me interesa, lo repito. Bueno, pues puedo volver a este sitio, ¿vale? Era como claro, un pensamiento absolutamente, voy a decir gilipollas, porque es así, un pensamiento absolutamente idiota de creerme que el momento que estaba viviendo lo podía volver a vivir cuando quisiera.
Y eso no existe. Yo podía repetir el curso, pero sería absolutamente diferente, porque no estaría con los compañeros que estaba haciendo ese curso. Podría repetir el viaje, pero sería absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque ya había caducado los momentos anteriores, ¿vale? Entonces, esta cosa que ya no me pasa, ya no pienso esto, no sé si es a partir de contactar con el concepto de memento mori o de tomar más conciencia, la verdad es que no lo sé, ¿vale? Este mismo recordatorio que viene de los estoicos luego aparece en el barroco, en el Renacimiento, lo veis en las calaveras pintadas en muchos cuadros, en muchas obras, ¿vale? Y hay un concepto parecido que habréis oído en la película de Carpe. ¿Se llama la película así? La película se llama El Club de los Poetas Muertos, que es el concepto del carpe diem, ¿vale? El carpe diem es aprovecha el momento. A mí me parece que no son conceptos exactamente iguales, ¿vale? No es igual decir aprovecha el momento que te lleva a aprovecha el momento. Esto no es lo mismo que toma conciencia que tú y todos los que quieres se van a morir. O sea, entérate de esto que está pasando. ¿Veis el tono absolutamente diferente? Las dos cosas indudablemente te llevan al presente, pero el carpe diem te lleva desde una posición absolutamente hedónica, esto que hemos visto hace un ratito, la insatisfacción hedónica, y el memento mori te aterriza absolutamente, ¿vale? Fijaros, tiene su origen en una costumbre de la antigua Roma, donde cuando un general desfilaba victorioso por las calles de Roma después de venir de sus batallas que había ganado, pues iba un siervo detrás de él que se encargaba de recordarle las limitaciones de la naturaleza humana. La verdad es que estos romanos eran un poco raros, porque si volvía el general victorioso, ¿vale?, se ponía uno detrás que continuamente le iba recordando esto de respice post te hominem te esse memento, ¿vale? Mira hacia atrás y recuerda que solo eres un hombre. Recuerda que te vas a morir, ¿vale? Cuando empiezas a introducir este concepto como concepto encarnado en la vida, te hace muy igual con los otros, sobre todo con las victorias, con los éxitos, ¿vale? Sobre todo con los éxitos, donde dices, a ver, yo he podido hacer esto, pero por un cúmulo de casualidades inmensas y por un montón de gente que ha estado contribuyendo en esto, que esto ha dado lugar a que yo esté aquí en este momento, ¿vale? Lo más cercano para mí en el tiempo es toda la experiencia de la pandemia y he tenido la suerte de poder llevar adelante el proyecto de la Ciudad de la Luz y la vacunación, ¿vale? Una cosa absolutamente histórica, donde me ha tocado salir miles de veces a la prensa como la cara visible y la cara exitosa de algo que delante de mí, detrás de mí había un batallón de gente para que eso fuera posible. Luego yo era la cara visible circunstancialmente, solo circunstancialmente, pero el éxito no era mío, ¿vale? Entonces, es un concepto que además de hacerte aterrizar, te humaniza, ¿vale? Te humaniza. Imagínate estar en el momento más glorioso de tu vida y escuchar que vas a morir. Nada como el estoicismo para ponerte los pies en el suelo. Nada como los estoicos. Y realmente es así. Todos nos vamos a morir. Todos. Nosotros y las personas que queremos. ¿Vale? Ahí nos igualamos todos. Entonces, debemos aceptar que hay un simple hecho al que la mayoría de nosotros tememos enfrentarnos. Y más en nuestra cultura, donde no hablamos de la muerte. Donde la muerte es algo oculto, que le ocultamos a los pequeños, ¿vale? que no lo sientan porque es muy triste, lo vivimos como algo muy triste, que es muy triste realmente, ¿vale? Yo, con la muerte de mi madre, hace año y medio ahora,
Recuerdo, mis sobrinos, los mayores, quisieron venir a verla y a despedirse de ella. Quisieron venir al tanatorio a entrar, una vez que ya estaba muerta, en la sala esta de detrás de esto, a despedirse de ella. Querían estar presentes porque querían tener conciencia. Querían tener conciencia. No es algo que haya que ocultar para nada, ¿vale? Para nada. ¿Y si en lugar de tener miedo y no querer abrazar esta verdad, que es la verdad más verdadera, hiciéramos lo contrario? ¿Qué pasaría si el hecho de reflexionar sobre la muerte fuera una simple clave para vivir la vida al máximo? Para prestar atención a cada cosa que vives. Para prestar atención a cada cosa que vives. Este es el significado del memento mori para los estoicos. Hay un ejercicio muy chulo que es, esta es mi family, mi familia, ¿vale? Esta es mi family en mi último cumple que celebramos el domingo, no el anterior. Sí, este año mi cumpleaños lo he celebrado muchas veces, porque pues ha sido así la cosa, ¿vale? Ha sido así la cosa. Mucha gente y no, o sea, pues no los hemos podido reunir, y han sido por trozos. Entonces, fijaros, ¿y si esta fuera mi última comida con estas personas que tanto quiero? ¿Cómo me gustaría vivirlo? A mí el tomar conciencia de este concepto, así como tal no, pero tomar conciencia de esta reflexión me ha hecho grabar muchos momentos que he vivido absolutamente en todas las células de mi piel, ¿vale? Me he parado en cada momento, he cerrado los ojos y he dicho, no quiero que se me olvide de ninguna forma, no quiero que se me olvide cuando me puse en Iguazú, en la primera zona de las cataratas a las que fui, y el spray, que es como llaman a la nube de agua que hay continuamente en el esto, me inundó toda. Cerré los ojos y digo, no quiero que se me olvide esto. Y os aseguro que está grabado en todas las células de mi piel. Puedo cerrar los ojos y está grabado en todas las células de mi piel. Tengo la suerte de tener una familia grande, muy unida y muy disfrutona. Nosotros todo lo disfrutamos, lo celebramos con celebraciones, ¿vale? Todo. Entonces, tengo la suerte de que cada uno de esos momentos existe y está grabado en mi piel, ¿vale? Y ahora, si me permitís, os voy a compartir un pequeño vídeo personal, si es que esto quiere funcionar. Es que me ha costado un montón. No, pongo esta cara porque seguro que salgo yo. Haciendo algo inadecuado. ¿Inadecuado? ¿Seguro? No hay nada inadecuado. Sí, no pasa nada. Pues ya está. Ya veremos. Bien me lo estaba pasando, seguro. Es que no he visto el vídeo que va a poner, pero sé de cuándo es. No, sí sé de qué día es, pero no lo he supervisado. Fijaros, esto fue el 23 de febrero del 2020.
Apenas 3 semanas después estábamos todos encerrados, ¿vale? Y nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Para mí es, a ver si soy capaz, la última celebración en la que yo tengo a la mayoría de la gente a la que quiero en mi vida en una celebración, porque a partir de ahí todo se precipitó. Un tiempo después murió mi madre, un tiempo después una de mis hermanas se divorció. Yo tengo esa fiesta grabada a fuego, que fue... No, claro, yo no sabía que nos iban a encerrar, obviamente, ¿vale? Salió así, pero sí que existía en nosotros eso de a tope con la COPE, con lo que hay en este momento. A tope con la COPE, con lo que hay en este momento. Para mí la vida hay que vivirla así. Tuve en estas celebraciones de mi cumpleaños, que han sido esta vez como una semana gitana, o 15 días gitanos, algo así. Coño, esto no, perdón. Pues otra de las noches que quedamos a ver una exposición de una de mis sobrinas, que presentaba una exposición, y luego nos fuimos a cenar parte de mis hermanas, y pues nos fuimos a un sitio en San Juan donde dio la casualidad. Dices, es magia. O sea, si yo os cuento cómo fue el proceso, es increíble. Llamé al sitio, no había sitio, estaba lleno. ¿Cómo que no hay sitio? No, es que tenemos música en directo, entonces la gente lo coge con mucho tiempo. Bueno, pues nada, sigo buscando, no había forma de encontrar sitio. Y media hora después me llaman del primer sitio. Me dicen, oye, que acaban de anular una mesa. Y éramos 7, no éramos 2, esa noche éramos 7. Acaban de anular una mesa, ¿la queréis porque cabéis los 7? Sí, claro que la quiero. Bueno, pues con la música en directo nos lo pasamos como los indios. Nos lo pasamos como los indios, ¿vale? Pero es que igual que tengo muchos momentos importantes, significativos, os podría contar 1000 viajes, también tengo grabado a fuego el momento en el que mi madre muere. También tengo grabado a fuego cuando en el funeral subí y lo que yo quería decir a la gente. O sea, no solo tengo grabados a fuego momentos mágicos, tengo muchas cosas grabadas en mi memoria, de mi cabeza y de mis células. Porque la vida, para lo bueno y para lo malo, es esto que ocurre en cada momento. Esto que ocurre en cada momento. El problema de estos conceptos es que sabemos que nos vamos a morir, pero es algo como que no nos va a pasar. Cognitivamente lo sabemos. Es una idea normal, ¿no? Vemos que otros mueren, sabemos que... pero pensamos que nos pasará pues allá los 80, los 90, los 100. No pensamos que puede ser en cualquier momento. Y la vida nos da un revolcón en cualquier momento. En cualquier momento. Y esto se acaba para nosotros o para los otros, para esa persona que tanto queremos o esas personas que tanto queremos, en cualquier momento. La vida da un giro de 360 grados, porque hay un plan mayor por encima de nosotros. Hay un plan mayor por encima de nosotros del que no tenemos ni idea. Del que no tenemos ni idea. Nassim Taleb, que es un ensayista que escribe un libro muy bonito que os recomiendo, que se llama Antifrágil, dice, nos duele más ver a un bebé llorando a nuestro lado y no nos duele saber que hay cientos de niños que mueren todos los días, porque no los vemos. ¿Y por qué no los vemos? ¿Por qué no vemos al que tenemos al lado? Porque pasamos muy rápido. Porque vamos muy rápido. Y a lo mejor merece la pena levantar el pie. Mirad, esta mañana he estado acompañando a Gemma, tenía una consulta médica y la he acompañado.
en el centro de salud donde yo estaba antes, ¿vale? Entonces, ha pasado varias veces un compañero mío, que conocemos las dos, y en un momento me ha preguntado, Gemma, ¿está enfadado que no te saluda? Digo, no, es que no se ha enterado. Ha pasado aquí, ¿eh? Luego estaba frente a mí, ¿eh? Y hasta no sé cuánto tiempo después no ha dicho, anda. No somos conscientes, no tenemos los ojos abiertos, no tenemos los ojos abiertos. Sí que pasan por nuestra mente mensajes de tengo que vivir mejor, tengo que aprovechar el tiempo, pero la muerte, el fin de cada momento ocurre en cada momento. Ocurre en cada momento. Este encuentro con el otro, con cada otro que os encontréis, se construye y desaparece en cada momento. Y o lo aprovechamos o se esfuma. Será otro diferente, habrá más oportunidades, seguro, ojalá. Pero o lo aprovechas o se esfuma. Mark Twain decía, ¿a qué le temes más, a la muerte o a la vida? ¿A qué le temes más? A la muerte como concepto que algún día llegará, pero de momento no te ha llegado y nos permitimos el despreciar lo que ocurre mientras estamos. O le tememos más a la vida y decidimos sumergirnos en ella. Esta es una decisión de cada mañana. Es una decisión de cada momento. Es una decisión de cada momento. Sumergirme en la vida. Sumergirme con lo que sea. Tío, deja la cabeza de lado. Que sí, sí, que sí, no, que sí toca, que sí no toca, que sí no sé qué. Conéctate contigo. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo puedes dignificar este momento? ¿Cómo puedes dignificar al que tienes al lado? El hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Traer la muerte a la consciencia a diario, 1000 veces al día, te permite aprovechar más el tiempo. No perderlo en cosas banales. No perderlo en cosas banales. Yo elijo la gente con la que quiero estar. Yo cuando cumplí 50 años, fiesta de la que también me acuerdo perfectamente, cuando cumplí 50 años dije, hostia Inés, que esto se acaba. Esto va en serio. Yo creo que desde entonces no digo esto de, bueno, ya repetir el curso. No, porque pensé que no te da tiempo. Esto se acaba, esto va en serio. Y a partir de ese momento yo elijo con quién quiero estar. ¿A quién le quiero dedicar mi tiempo? Pues a la gente que quiero, a la gente que me aporta, a la gente que... Hay un trabajo de la enfermera australiana Bronnie Ware, que es un trabajo muy, muy bonito, que nos dice las 5 cosas de las que se arrepiente la gente antes de morir. Estuvo asistiendo a mucha gente moribunda en el proceso de morir, ¿vale? Y las 5 cosas de las que se arrepiente la gente son estas. Quisiera haber hecho lo que quería y no lo que otros querían que hiciera. Quiero elegir yo. Quiero elegir yo. ¿A quién quieres... ¿cómo se dice esto? ¿A quién quieres...? Joder, no me sale la palabra. Desilusionar. ¿Al otro o a ti? Elige, porque esto va de eso, ¿eh? Defraudar. ¿A quién quieres defraudar, desilusionar? ¿Al otro o a ti? Para no desilusionar o defraudar al otro, te defraudas y te desilusionas tú. No, o sea, no es posible combinarlo, o es muy complicado combinarlo, porque hay pequeñas cosas que tú tienes que abdicar de ti para estar con el otro. Pero tiene que ser algo equilibrado. Ojalá no hubiera trabajado tanto.
Yo esto me lo tengo que repetir todos los días. Porque yo, en esta dicotomía entre el ser y el hacer, he dedicado mucho tiempo de mi vida a hacer y se me ha olvidado el ser. Ahora lo estoy compensando, pero todavía hago demasiado. Ojalá hubiera expresado más mis sentimientos. ¿Qué pasa por decirle a la gente te quiero? ¿Conocéis a Miguel Ángel Muñoz? Miguel Ángel Muñoz es un monologuista que tuvo un brote de esquizofrenia y estuvo ingresado, ¿vale? El libro es un libro muy bonito que se llama Por si las voces vuelven, ¿vale? Muy bonito. Entonces, este chico hace todos los días, pone muchos vídeos en Instagram y esto, pero todos los días está contratado por la Fundación Telefónica para todos los días, en un minuto, contar las noticias más importantes del día. Todos los días a las 7 de la mañana, ¿vale? Entonces, termina todos los días, cuando lo cuenta a todo meter, dice, mírame a los ojos, te quiero. ¿Sabes que te quiero? Te quiero. Yo, esto que hay veces que lo hago en los grupos de WhatsApp con amigos y esto, se sorprenden. No estamos, o sea, es como que no pasa nada por decir te quiero, no pasa nada por decir no te aprecio ni otras cosas parecidas, no, te quiero, mira, te quiero. Por decir, por lo menos a las personas que queremos. ¿Qué pasa si te paras con tu hijo un momento de esta noche cuando llegues y le dices, ¿sabes qué te digo? Te quiero. Solo esto, te quiero. Y ahora a faenar. Sí. Sí, está todo vendido. Sí, está todo vendido, cuando ya estaba todo vendido. Está preparando, está haciendo una ronda por muchos sitios de España, lo tiene prácticamente vendido todo por todos sitios, porque a final de año presentará un espectáculo en el Win Thinking en Madrid, con un montón de gente delante y quedan 4 entradas en el Win Thinking ya, ¿vale? Quedan 4 entradas. Quisiera haberle dedicado más tiempo a los amigos. ¿Os recordáis lo del otro día, la dicotomía del control? Lo que está bajo tu control y lo que te importa. Dedícate a ese trozo de en medio. Quisiera haber dedicado más tiempo a la gente que quiero. Y ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Porque daros cuenta que eso es darse un permiso. Hay que darse un permiso interno cada uno a uno mismo para sentirte feliz con lo que tienes. Es una decisión, no depende tanto de que tengas mucho, de lo de fuera, de que no depende tanto de eso, como de una decisión interna de voy a vivir a tope esto que me está pasando en este momento. La felicidad, esto no sé a quién deciros, porque no me acuerdo del nombre, pero la felicidad cuando haces realmente lo que quieres hacer, se parece más a, no a un castillo de fuegos artificiales, sino a una sensación de paz y serenidad interna. De decir, qué a gusto que estoy. Estas cosas a veces nos pasa, que en un momento se cruzan los astros y dices, qué a gusto que estoy. Es que no necesito nada más. Nada más. ¿Vale? Pues eso. Es muy útil construirse un calendario de estos del Memento Mori, lo podéis bajar de Google y estas cosas, lo hay. Entonces, para tomar conciencia, cada semana coloreas un cuadrito. O sea, si ahora tienes los años que tengas, pues tienes que colorear los cuadritos de todas las semanas que ya has vivido. Claro, mi calendario tendría ya muchos cuadritos coloreados y el vuestro también, porque esto, como mucho, te lleva a prácticamente los 90 años. Con mucha suerte, viviremos hasta los 90 años. Pero cuando tú tomas, para mí, que soy muy visual, es muy visual tomar conciencia de decir, pues eso que pensé cuando los 50, Inés, que esto va en serio, esto se acaba. Que es que no vas a durar 50 más, ojalá, pero
altamente difícil, altamente improbable, ojalá. Entonces, son menos de los que ya has vivido. Esto se acaba. Toma conciencia, toma conciencia, toma conciencia, tomad conciencia. Podría dejar la vida ahora mismo, deja que eso determine lo que haces, lo que dices y lo que piensas. El estoico Marco Aurelio. Y si este concepto es así para aterrizarnos, pues el segundo concepto del que quiero hablaros es el del amor fati, otro concepto estoico. Se traduce como amor al destino. Es la manera de sentir de las personas que consideran que todo lo que sucede, sea lo que sea, es para su bien. Sí, hombre. Todo lo que sucede va a ser para tu bien. ¿Qué es para mi bien cuando me atropelló el camión? ¿Qué bien hay ahí? Y así estoy segura que si repasáis tenéis todos en vuestra cabeza, sí hombre, sí hombre. Steve Jobs decía que las cosas que nos suceden en la vida no las podemos entender hasta que no nos volvemos y las miramos con perspectiva. Los puntos se unen después. En el discurso que está colgado en internet, en la universidad, creo que fue de Harvard, ¿no? Le da un discurso a los alumnos, ya estaba enfermo, él ya sabía que estaba enfermo, murió de un cáncer de páncreas, y les dio un discurso a la nueva generación de licenciados que salían de la universidad, creo que de Harvard. Entonces, es un discurso muy bonito, dura muy poco, os recomiendo que lo busquéis, es muy bonito, y él cuenta, va haciendo un recorrido por algunos hechos de su vida, y cuenta que no ha podido entender muchas cosas hasta que no se ha vuelto y ha mirado. ¿Vale? Él, que era hijo de... los padres que lo criaron no eran sus padres biológicos, ¿vale? Sus padres biológicos se lo dieron a los padres que lo criaron porque querían que su hijo fuese a la universidad y ellos no se lo podían permitir. Entonces la condición de Stanford, ok. La condición que les pusieron era que lo llevaran a la universidad, ¿vale? Con lo cual él no quería ir a la universidad, ¿vale? Pero tuvo que ir a la universidad porque sus padres lo llevaron a la universidad. Entonces por allí estuvo pues un poco de paseante, ¿vale? Y de paseante se metió en unas clases de escritura caligráfica, donde le enseñaban a hacer pues letras muy bonitas, ¿vale? Esto, fíjate qué forma de perder el tiempo. Pero bueno, como le gustaba mucho, pues ahí estaba, ¿vale? Eso fue la base luego de desarrollar los ordenadores de Apple. Cuando Apple nació, Windows ya existía. Cuando los Mac nacieron, Windows ya existía. Y Apple, para diferenciarse, luego técnicamente también se diferenciaron, pero para diferenciarse se basó en el diseño. Mientras que en los normales estábamos con el MS2 y si recordáis las letras era una letra, no había más de lo que había, ¿vale? Cuando llegaron los Mac, llegó Apple, podíamos empezar a hacer cosas diferentes, letras diferentes. Y esto hizo que Apple se diferenciase y que todo el mundo quisiera comprar Apple, ¿vale? Luego, cuando él construyó la empresa, que fue Apple, y al final lo tiraron de su propia empresa. Fue despedido de su propia empresa. Y eso le dio la oportunidad de construir algo totalmente diferente, que en ese caso fue Pixar. Pixar es una de las grandes empresas de dibujos animados en ese momento, que le hizo mucha competencia a Disney, que era lo único que existía en ese momento. Si no se hubiese producido esa oportunidad de que le tiran y decir, ¿y ahora qué hago?
no hubiese podido crear lo otro. Esto es el amor fati. Tomar la vida como viene y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Vale? Para mí tiene que ver con ponerse a favor de las cosas. Tiene que verse con aceptar y ponerse a favor de las cosas. Nietzsche desarrolló mucho este concepto. Ama tu destino, que en realidad es tu vida. Tú te puedes pelear. No me gusta, como podéis entender, a mí la muerte de mi madre no me gustó. Ni un poco. ¿Vale? Ni un poco. Pero estaba sucediendo. Estaba sucediendo. No tenía ningún sentido que yo me pelease contra lo que estaba sucediendo. No estaba en mi zona de control evitarlo. Si yo me peleo contra eso que está sucediendo, lo único que me evito es no estar presente. Si no estoy presente, probablemente me duela menos, pero no me entero. Tengo mi atención en otro lado. No pidas que las cosas sean como tú las deseas, sino deséalas tal como son. Y estarás en paz. Serás feliz. Esto es difícil, ¿eh? Veo caras de... Joder, con los estoicos. Ya sabéis, Epicteto y la cojera, que ya os lo conté. Pues estoy cojo. Y a partir de aquí, fijaros, yo con el proceso que llevo con la pierna, he estado cabreada hasta que he aceptado, o estoy en proceso de aceptar, que a lo mejor me quedo así. Entonces ahora empiezo a tener energía disponible, estoy dolida, me duele, claro que me duele, estoy triste, claro que estoy triste, pero empiezo a tener energía disponible para otras cosas. Porque antes solo estaba en el cabreo. En negar una realidad. Algo que no puedo controlar, puedo hacer todo lo que pueda y es lo que estoy haciendo. Pero no está en mi zona de control que esto vaya de otra forma, que como va, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo. Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, ama tu destino. El no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. ¿Cómo se os está quedando el cuerpo? No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Solo cuando tú amas lo que ocurre, y fijaros, amarlo no es qué feliz estoy con lo que está pasando. Amar no es eso. No es el castillo de fuegos artificiales, que es que gracias a las películas románticas lo tenemos un poco confundido. Amar es tomar lo que pasa. Tomarlo tal cual es. En vuestra cabeza seguro que están apareciendo las palabras, ¿y esto no será resignarse? Porque esto suena un poquito a resignarse. ¿Qué diferencia hay entre aceptar y resignarse? Son cosas totalmente diferentes. Fijaros, si miramos etimológicamente las palabras, aceptar viene del latín aceptare, que es recibir, tomar, admitir, aprobar, acoger. Grato, bien recibido, amado, hospedar. O sea, que nos creemos, yo, ocurre la vida como ocurre y yo le hago hueco, lo acojo, lo hospedo. ¿Esto quiere decir que no haga nada? No, hago lo que puedo. ¿Qué podía hacer yo con la muerte de mi madre? ¿Procurarle un final en paz? Lo más que sufriese lo menos posible, y esto implicaba sedarla.
estar presente y acompañar a las personas que quiero, que nos estábamos despidiendo de ella. No podíamos hacer otra cosa. Eso era lo único que estaba en nuestra zona de control. Eso es acogerlo. Eso es acoger lo que está ocurriendo. Tomarlo como es. No podía cambiar ni una coma de lo que estaba siendo. Tomarlo como es. Mientras que resignarse es pagar, devolver, anular, entregar. Violar, romper, renunciar a un beneficio, someterse a la voluntad de otro. Resignarse es esto. Tomar es esto. Fijaros qué diferente. Resignarse es esto. Mientras que tomar es... Tomo la vida como es. Y a partir de ahí, de tomarlo, vamos a ver, qué es lo, o sea, eso me sitúa nuevamente en qué está en mi zona de control. Nuevamente. Si no, yo me estoy peleando contra algo, contra cosas que no están en mi zona de control. Me sitúa nuevamente en, vale, y ahora, con esto que estoy tomando, ¿qué está en mi zona de control? Con esto que está ocurriendo y que no me peleo con eso, ¿qué está en mi zona de control? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me pongo otra vez a favor de la vida? ¿Cómo me pongo otra vez a favor de la vida? Que es que nos creemos que nosotros gobernamos la vida y la vida es algo mucho más grande que nosotros y que tiene sus propios planes y que probablemente veré, con el tiempo, me volveré a decir, ¡anda! ¡Ahora lo entiendo! ¿Por qué la vida me puso delante de ese plato que yo no me quería comer? Y me dijo, pues no hay otro. O pasas hambre, bonica, o te lo comes. Tomar es como llamamos en... Es un concepto muy sistémico, ¿vale? De constelaciones familiares. La vida que recibimos hay que tomarla como la recibimos. Ya, pero es que mis padres me tenían que haber dado, ¿verdad? Y no me dieron, y por eso yo, y nos enganchamos mucho. Pues mira, tus padres te dieron lo más grande, que fue la vida. Y luego lo hicieron lo mejor que pudieron hacer con sus recursos en el momento. Sí, hombre. Con lo que me hicieron y no sé cuántos. Lo mejor que pudieron hacer. Esto es tomarlo. Y solo cuando tú eres capaz de hacer eso, de abrir los brazos a eso, es cuando como hijo te puedes dar la vuelta y tirar para tu vida. Si no estás enganchado y mirándolos, intentando cambiarlo. No, que el día sea de otra forma, que el día sea de otra forma, que el día sea de otra forma. Mientras te enganchas, el día se te ha pasado. Y no te has enterado. Mira, a ver, luego rellenas un cuadrito de la semana menos. Dice, hostia, estaba en babia. Con este cuadrito no me entera de nada. Porque estaba aquí peleándome, pues te queda uno menos. Porque te aseguro que tienes uno marcado que chimpún. ¿Qué os parecen estos dos conceptos? Interesantes, ¿eh? Bueno, ponerlos en perspectiva. Humanoides, memento mori y amor fati. Tú explicas estas cosas, luego me pasas a mí el micro, cuando estamos aquí en un nivel de intensidad. Claro, yo luego cuento ejemplos de Shakira y Piqué, y es que no hay color. Yo menos mal que pongo los pies en la tierra, ella no se eleva, ella no sube arriba. Hija mía, es que yo me quedo ahí enganchada. ¿Qué ha pasado? Nada, que estoy quitando aquí lo del vídeo. Bueno, vamos a aprovechar los 25 minutillos que nos quedan para empezar el tema que tocaba hoy. Pero como nosotras somos unas rolleras, pues ahí vamos, ¿no? Que vamos un poquito lentas, pero no pasa nada. ¿Estamos bien? Pues lo importante es que estemos bien, no hay ninguna prisa, no pasa nada, está todo perfecto.
¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario o algo? Es que, bueno, nos podéis interrumpir continuamente. Quiero decir que a veces vamos aquí avanzando, pero cuando nos queramos parar, nos paramos. Precisamente hoy estaba, bueno, yo haciendo ahí mi reflexión, pillándome en una disertación de pensamiento que hago con esto o lo otro. Disertar, sí, estaba pensando si hacer una cosa u otra, ¿no? Y entonces he dicho, bueno, yo sé que la respuesta me va a llegar y que además cuando me llegue me daré cuenta. Ya está. Y cuando has dicho, ha habido un momento que ¡bla! Me ha caído redonda, pero vamos, tal cual he dicho. Me he emocionado y todo, porque es la confirmación de que efectivamente es así. Nada, eso que quería comentar. Gracias por compartir. Claro, qué bien que lo hayas contado, ¿no? Eso tan bonito que acabas de decir a mí me ha pasado un montón de veces, porque yo he pedido respuestas cuando he sentido que necesitaba esas respuestas, ¿no? Y es como, dentro de mí había una pregunta que no encontraba respuesta, y yo he confiado en esa especie de a ver cómo me dice algo el universo, ¿no? A ver cómo me llega la respuesta, y siempre he confiado en que iba a llegar y siempre ha llegado. Y recuerdo un ejemplo concreto que es una época en la que yo en el trabajo, como llevaba poco tiempo y estaba como queriendo hacerlo muy bien, estaba hiperestresada, era muy joven y tal, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que me guste tanto ser profesora y lo esté viviendo con tanto estrés? No era muy normal. Y entonces yo veía que en algo me estaba equivocando y empecé a hacerme la pregunta en qué me estoy equivocando en mi trabajo, qué estoy haciendo que en lugar de producirme una sensación de paz, vivo en estrés permanente, ¿no? Y de la noche a la mañana llegó un curso que no sé ni cómo llegó, porque fue de la forma más rara del mundo. Yo no hacía muchos cursos en esa época, luego ya empecé a hacer muchos cursos, pero en otra época, en ese no hacía muchos cursos. Me llega un curso que se titula La creación de un trabajo satisfactorio. Nada menos. O sea, es que hasta el título era para mí. Era como decir, toma, la respuesta. Y fue la respuesta. O sea, yo fui a ese curso y dije, esto es increíble, este curso lo han montado para mí. Pero es que el señor venía del norte de España. O sea, y había venido a Alicante casualmente, las casualidades de las que hablábamos antes de Mario Alonso Puig, que era absolutamente increíble. ¿Vale? En un centro que luego cerró, pero que en ese momento pues hizo varios cursos que yo de repente empecé a participar en ellos y me sirvieron mucho. Bueno, pues son cosas curiosas, ¿vale? Y esto hay que saberlo leer, simplemente, ¿no? Como tú te has puesto en predisposición de encontrar una respuesta, la has encontrado escuchando a Inés, y cada uno de nosotros, pues si se abre a esa respuesta o se hace esa pregunta, para mí es... Lo primero es hacerse la pregunta y a partir de ahí ponerse en disposición de encontrar la respuesta, ¿vale? Bueno, pues el siguiente bloque, que solo lo vamos a empezar, pero merece la pena empezarlo, es el ámbito personal. Y aquí vamos a hablar de cómo nos tratamos y que de ese trato va a depender que nos llevemos bien con nosotros mismos. Yo no sé si esa pregunta os la habéis hecho alguna vez. Yo lo pregunto mucho en terapia. Yo pregunto... ¿Qué tal te llevas contigo misma o contigo mismo? Parece una pregunta muy tonta, pero a veces estamos en guerra con nosotros mismos, no nos perdonamos cosas, somos muy autoexigentes, vivimos en el reproche hacia nosotros o no nos consideramos suficientemente valientes, es que no has sido valiente, es que has sido tonta, es que te has dejado engañar, es que cómo lo has permitido. Entonces hay un diálogo interno que a veces nos paraliza mucho y nos impide avanzar y es bastante poco humano. Quiero decir, hay una forma de tratarnos que no es buen trato. Ese buen trato va a ser esencial en todo lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Ese conocerse en profundidad, pero bueno, aceptar que hay cosas que no nos gustan y construir a partir de eso, simplemente, ¿no?
Aquí aparece la película que mencionábamos antes, del Club de los Poetas Muertos, una frase que aparece en esta película, que es preciosa, como muchos sabréis, porque la habréis visto. El profesor de literatura les dice a sus alumnos, cuando lean, no solo consideren lo que el autor piensa, consideren lo que ustedes piensan. Deben buscar su propia voz. Cuanto más esperen para empezar, menos posibilidades tienen de encontrarla. Me voy a quitar que están haciendo fotos. La pregunta es, ¿hemos encontrado nuestra propia voz? Fijaos que decía antes Inés, ¿estamos viviendo para no defraudar a otros o para no defraudarnos a nosotros mismos? Algunas veces nos traicionamos a nosotros mismos porque queremos algo y no lo hacemos, no lo respetamos, no respetamos nuestros sueños. Directamente se nos olvida, lo metemos en un cajón, decimos mil razones por las que no. Entonces, ¿qué sería encontrar tu propia voz? ¿Qué sería no buscar lo que esperan de mí, sino lo que yo espero de mí? ¿Y cómo lograr que esa expectativa sobre mí sea positiva? Oye, es que confío en mí. Es que me conozco, es que creo en mí. ¿Por qué voy a esperar a que otro me diga que soy valioso? Pues voy a empezar por decírmelo yo. ¿Qué pasa en la infancia? Pues fijaos, es que a veces, mirad la pregunta, a veces y mucho en esta sociedad en la que vivimos, ponen más el foco en enseñarnos a brillar, buenas notas, premios, diplomas, medallas, y en eso parece que estamos todos muy entrenados. Y que cuando lo logramos, entonces nos podemos sentir satisfechos porque, oye, es que menudo puesto de trabajo he conseguido, oye, es que tengo una carrera, tengo un máster, tengo experiencia laboral en no sé cuántos países. Y esto parece que a los de este mundo en el que vivimos, esta sociedad occidental, pues nos enorgullece, pero no se nos educa mucho en aportar. Esto es otra cosa, va más en la línea de humanizar, que es lo que estamos trabajando, ¿no? Aportar, ¿qué es eso de aportar? Pues brillar, ¿no? Brillar, el cole te enseña a brillar, la universidad te enseña a brillar, a ser el alumno más destacado. ¿Qué sería ese matiz de aportar? Para aportar, primero tiene que saber uno qué es lo que puede aportar. Pues si eres Bisbal, está claro que lo que puedes aportar es cantar. Pero no pongas a Bisbal a pintar cuadros, que a lo mejor no los sabe pintar. O no le pongas a cocinar, que a lo mejor tampoco sabe. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, si queremos aportar, primero tenemos que conocernos y decir, pero ¿cuál es mi talento? Voy a poner el foco y voy a decir, ¿a ti qué se te da bien? Ah, ¿que eres una persona que generas planes y en tu grupo eres la alegría de la huerta? Ahí está tu talento. Eres una persona que mueve al grupo, que tira de él, que aporta alegría y que siempre están diciendo, hija mía, es que menos mal que estás tú aquí, porque yo tengo un amigo que es de estos, está siempre mandando, ¿cuándo quedamos? Venga chicos, hay que estar unidos, venga una vez al trimestre. Oye, yo se lo agradezco, cada vez que le veo se lo digo, chico, gracias, porque si no es por ti, los demás somos unos aburridos que no nos veríamos. Sin embargo, él respeta que una vez al trimestre hay que juntarse. Y eso es lo que aporta. Y cada uno, bueno, y más talentos, todos tenemos muchos, no creáis que es solo uno. Entonces hay que repasar y decir, bueno, ¿qué aporto? Y hacerlo con conciencia. Qué bonito cuando te das cuenta que lo haces con conciencia, ¿no? Y disfruta. Me gusta la poesía. Cuando les leo a mis alumnos determinados poemas, yo sé que se van a quedar así, con esta cara. Y flipo, porque digo, qué bonito, qué suerte poder conseguir, recitando este poema, que estén ahí, porque los niños no se están quietos nunca. O sea, los de 15 ya es difícil que estén ahí atentos, ¿vale? Entonces, conseguir eso es magia. Y yo sé que lo puedo hacer. Pues mi deber es hacerlo. No privarles de ese placer que es escuchar una poesía con corazón. ¿Puedo contar una cosa? ¡Claro! Es que a ella le gusta. No digáis que no. En cuanto me escucha, voy a decir yo algo. Con esto de brillar o de aportar, es que me he acordado de un experimento muy curioso que se ha hecho con niños, ¿vale? Que se hizo con niños.
con niños entre 18 meses, 24 meses, por ahí, ¿vale? Están en una habitación el niñito con su adulto de referencia, ¿vale? Y hay otro adulto que está, pues, imaginaros que va con una pila de libros, ¿vale? Y va a meterlos en un armario que está cerrado, ¿vale? Entonces, el niño lo ve y se va de su madre, de su adulto de referencia, y le abre el armario para ayudarle, ¿vale? El adulto está haciendo otra cosa, se le cae un esto o está apilando bloques, se le cae un bloque y el niño va espontáneamente y le ayuda, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando al niño, cuando hace eso, se le da una recompensa? Deja de hacerlo. Cuando al niño con la misma esto va y abre la puerta y le damos una recompensa, a la siguiente vez el niño se queda sentado mirando. Entran en nuestro inconsciente mecanismos de, bueno, a ver qué me vas a dar. ¿Me interesa? ¿No me interesa? Fijaros si es curioso, ¿vale? ¿Me interesa? ¿No me interesa? ¿Quieres que te ayude? Dame más. Fijaros que esto es nuestra vida cotidiana, ¿vale? En lugar de espontáneamente ir a ayudar al otro es, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, al niño que obtiene una recompensa, luego no participa. Es muy curioso. Y sin embargo, al niño que no, esto está repetido con muchos experimentos, espontáneamente va a aportar. Luego, cuando entra el éxito, la recompensa, lo que ya nuestras, digamos, nuestras actitudes naturales cambian, ¿vale? Se trataría de recuperar eso natural de alguna forma. Si no, no nos oyen. Nos hacen una pregunta. Sí, que cuando negocias algo con un niño, ¿está bien o está mal? Nos preguntan si cuando negocias algo con un niño está bien o está mal. Yo lo que he leído en este sentido, en el desarrollo, es que, pues por ejemplo, un niño hace un dibujo súper chulo ahí, ¿no? Y enseguida viene al adulto referencia, mira qué chulo. Entonces, lo más educativo, vamos a decir, o lo más limpio, ¿vale?, es que el adulto le diga, oye, ¿te gusta lo que has hecho? ¿Lo has disfrutado? ¡Qué bien! ¿Vale? Pero que no le diga, anda, qué chulo, que esto, sino que le devuelva a, ¿te gusta a ti lo que has hecho? ¿Lo has hecho para ti? ¿Te gusta? ¿Has disfrutado haciéndolo? Punto. Sin apreciación por parte del adulto. Porque en el momento que hay apreciación por parte del adulto, entramos en el rollo de te tengo que agradar. ¿No? ¿Ok? Es lo que he leído en este sentido. ¿Sí? No, yo lo que quería decir, eso pasa de niño, pasa de mayor, pasa de adulto y pasa de todo momento. Pero quisiera que me aclararais, si es posible, si desde niños llevamos el orgullo dentro. A mí no me compras, te doy porque quiero y no porque me compres. Esa es mi pregunta. Yo creo que, no sé ahora cómo lo ve Gemma, que trabaja más con niños que yo. Yo no trabajo con niños, ¿vale? Yo creo que el orgullo es un concepto que aprendemos después, ¿vale? Creo que el niño, si no hay intervención del adulto, lo natural es ayudar, es colaborar, es... Cuando enganchamos al niño, por ejemplo, con el desarrollo de los enatipos, es muy fácil que nos enganchemos cuando el adulto nos pone delante aquello que nosotros queremos conseguir de alguna forma, que es su mirada, que es su amor.
¿vale? Entonces, cuando nos lo pone delante, nosotros picamos. Pero no tenemos concepto de orgullo. Tenemos concepto de pequeños de, por Dios, que necesito que me mires, que necesito que me quieras. ¿Vale? Y esto de decirle al niño, o sea, mirar es una forma de querer, mirar es prestar atención, de mirarle y decirle, anda, ¿a ti te gusta lo que has hecho? Es suficiente para demostrarle tu presencia a su lado. No tienes que intervenir diciéndole qué chulo bajo mi punto de vista. Es suficiente para demostrarle tu presencia, que es lo que realmente necesitamos. Sí, yo transformaría el orgullo por sentirse orgulloso. Si uno pone el foco en sí mismo, se conoce y se siente orgulloso, esa es la mayor satisfacción. El problema es cuando estamos mirando la mirada de aprobación del otro. Yo estaba recordando unos alumnos que yo tenía, que su padre era empresario, tenía una empresa grande, y me decían, Gemma, yo todo lo hago por dinero. Y yo decía, ¿cómo por dinero? Y dice, pues que yo las notas me las pagan en función de si son más altas gano más, si son más bajas gano menos. Entonces su motivación, la de todos los hermanos, su motivación nunca era aprender, nunca era pues eso, superarse, sentirse orgullosos de ellos mismos, ni siquiera buscaban el orgullo del padre, porque era el padre el que había inculcado esto desde pequeño, sino la pasta, porque era lo que les habían enseñado a valorar. Ya de adultos a lo mejor cambiaban este enfoque, ¿no? Pero no tenían puesto el foco sobre ellos, tenían puesto el foco en un beneficio externo que les habían enseñado a valorar mucho. Y de hecho uno de los hermanos renunció y empezó a decir, me da igual la pasta, no voy a estudiar. Como diciendo, ala, chúpate esa, ¿no? Fue una especie de rebote contra el padre. Es una forma también de tomar al padre, es una forma también de decirte, tomo rechazándote, no me gusta lo tuyo, yo voy a ser diferente a ti, bueno, estas cosas, ¿no? Pero es curioso cómo sí se consigue que algunas personas estén centrados en ellos mismos. Y yo tengo más de 200 alumnos en el colegio, muchos están aprendiendo y creciendo con una motivación interna preciosa, y otros, su pregunta habitual es, ¿esto puntúa? ¿Esto puntúa? Pero ¿me vas a dar puntos? Si no me da puntos, ni lo intento. No solo si puntúa, si no lo hago, ¿qué pasa? O sea, como dicen, ¿me vas a poner un negativo? Saben que yo nunca pongo negativos, pero tampoco pongo positivos. Quiero decir, no puntúa, hazlo porque tienes que descubrir si para ti esto es valioso o no lo es. Entonces, parte de mi discurso es, tú eliges. Pero a los mayores igual, digo, oye chicos, vosotros elegís. El que esté aquí en clase y quiera dormir la siesta, está eligiendo dormir la siesta, ¿no? Y estamos leyendo un libro y estás con la calculadora, pues estás eligiendo hacer otra asignatura, pero toma conciencia de que lo estás eligiendo tú, que eres tú el protagonista, no yo. Bueno, pues descubrir el talento, y con ese talento, pues podemos simplemente conocer, tengo este talento, o puedo empezar algo que se me da bien, lo pongo a fructificar y se convierte en algo en el que yo puedo lograr la excelencia. Claro, ahí hay un camino, ¿vale? Yo la primera vez que cogí un micro me puse muy nerviosa. Era un curso de directivo coach, un curso de coaching, que había que hacer prácticas. La gente que estaba enfrente de mí eran mis compañeros, ni siquiera era un público desconocido, que yo no... O sea, era gente conocida y había 8. Y yo recuerdo que me temblaban las piernas y pensaba, pero vamos a ver, si tú das clase y en clase tienes a 35 niños y llevas 25 años, bueno, en ese momento no sé cuántos, ahora ya va para 28, 27. Para que eso se convierta en algo que se te da bien, que esos son los conceptos del Kaika, que estas palabras es que nos encantan. A Inés, a mí, bueno, las ponemos, luego se nos olvida, pero a mí me encanta todas estas. Al Mankai, anda que no molan estas palabras. Bueno, pues ese paso es de esto se me da bien a de repente se me da muy bien y encima lo disfruto. Esto es un placer para nosotros, o sea, increíble. Este buen hombre se llama Malcolm Gladwell, sacó la siguiente conclusión. Dijo, si tú pones
10.000 horas en algo, si tú inviertes 10.000 horas en algo que se te da bien, te conviertes en un experto en eso. Este señor, ¿vale?, ha trabajado y ha inspirado a Bill Gates, a los Beatles, o sea, todos estos han seguido esta regla, han aprendido esta regla, como diciendo, bueno, pues a lo mejor no soy el mejor, pero puedo serlo si dedico el tiempo suficiente. Y eso se ha medido en 10.000 horas. No sé cuántas horas son 10.000, ¿vale? Pero sí que sé que... Pues tiempo, ¿eh? Por eso no sé yo hablar inglés todavía. Mira que lo intento, venga horas y venga horas. Entonces, vale, este talento necesita para desplegarse invertir tiempo. Pero si lo meto en un cajón, pues nada, lo pierdo, ¿vale? Vale, y hoy vamos a acabar con esta idea que me encanta. Los late bloomers, flipas, son aquellos que desarrollan su talento cuando son mayores, pero a veces muy mayores, y tardan un poquito. Late es tarde, ¿vale? Late es tarde. Entonces, son como los que florecen tarde. Ese es el significado, ¿no? Que floreces tarde porque descubres tu talento a una edad ya elevada. Pero lo pones en juego. Es como decir, pues mira, más vale que tarde que nunca, más vale tarde que nunca. Y entonces pone el ejemplo de este libro, de este autor, Harry Burns, que publicó un cuento a los 24 años, pero lo dejó ahí y luego a los 93 publica esta novela, a los 93. ¿Vale? Es un concepto buenísimo, como diciendo, pero que nunca es tarde, ¿qué más da 93? Y la primera fue a los 24 y nunca más nada. O sea, que floreció un pelín tarde, pero bien, ¿no? Más vale tarde que nunca. Bueno, yo creo que es una idea bonita para terminar hoy. ¿Vale? Intenso, ¿no? Nos vamos... Pues ala, tomamos una cervecita o algo para aligerar la mente. Bueno, el lunes que viene no tenemos clase. Ahora, porque creíamos que era fiesta, ¿no? Entonces ahora el 27 y luego, eso, nos quedan 2 clases. 27 y el 3. Pues nada, muchas gracias.